licenciado en educación física, ha trabajado en grandes clubes como Boca Juniors, Lanús, también en la selección argentina, en selecciones menores. Es una persona que está dedicado al básquetbol 100%, un gran profesional. Esperamos que todos aprovechen esta oportunidad y que sigan creciendo en el básquetbol. También damos la bienvenida a todos los colegas del básquetbol nacional, que estamos pasando una época de pandemia donde todos estamos en la casa, le damos la mayor energía para todos, que sigamos perfeccionándolo en el básquetbol a través de estas grandes charlas. Damos las gracias a Debach por esta gran iniciativa con la Federación de Básquetbol de Chile y ENAO también. ¿Ya? Son los tres componentes que han ayudado a que podamos seguir masificando este hermoso deporte y también perfeccionándonos y creciendo un poco más como entrenadores. Ahora, a continuación, va a dar la bienvenida a nuestro amigo Patricio Menares, que está encargado de la Escuela Nacional de Árbitros. Lo dejamos con él. Gracias, Felipe. Buenas noches a todos, los entrenadores, jugadores que están en línea. Saludar a Marcelo Venegas, a Ezequiel Lavallén. Ezequiel, bienvenido virtualmente a Chile. Gracias por aceptar la invitación. Igual a Marcelo, por el apoyo a los entrenadores del básquetbol de nuestro país. Y un tema de la preparación física, que como cuando hemos hecho cursos y clínicas de ADEBACH, hemos coincidido que es un tema que Chile está al debe, tenemos que trabajar mucho en la parte física de los atletas, de los deportistas, pensando en el alto rendimiento. Así que nada, muchas gracias y adelante, Felipe. Bueno, para empezar, vamos a empezar con Marcelo, un especialista en alto rendimiento. Yo he visto su trabajo, un gran profesional. Cualquier consulta va a haber un link ahí en el chat del Zoom para que la realicen y al final de cada exposición vamos a poder hacer una ronda de preguntas. Así que Marcelo, todo tuyo. Muy bien. Primero que todo, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Una seña así. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo a Debach. Para mí es un honor siempre estar colaborando con la Asociación de Entrenadores. Saludarlos a todos, esperando que se encuentren todos bien junto a su familia. Aquí un agrado, hice una revisión de la gente que está acá y veo entre compañeros de universidad, veo jugadores, colegas, exalumnos, personas que han ido a charlas conmigo, entrenadores de renombre. Para mí es muy, digamos, importante poder compartir con ustedes en este momento. Así que, primero que todo, quería decir eso, así que agradezco mucho la invitación, ya que para mí siempre es importante poder ir contando las cosas que se me van ocurriendo al final, cómo ir mejorando en el camino y mejorando y ser un aporte para el país. Esa ha sido siempre mi intención. Aprovecho también de agradecer a la presentación. Lo primero, lo más importante a mí es que soy profesor y eso sin duda para mí es clave en mi formación y es importante también decirlo. Bueno, yo preparé una presentación. La idea mía era un poco ir hablando de la presentación en conjunto con ustedes. Para mí esto es una clave porque mi idea con esta presentación es poder colaborar junto a Ezequiel. Para mí también un gran honor poder compartir después de años de conocernos. Dije ahí por una de mis redes, nos conocimos por ahí hace 20 años atrás. Él venía por Boca Juniors, yo estaba en la Católica también, los dos recién empezando en la carrera de preparador físico, veníamos estando, y de ahí seguimos el contacto para adelante y nos encontramos prácticamente en la misma situación hoy día, los dos a cargo de un hermoso proyecto, como debe ser, digamos, llevar a cabo la preparación física de los países. Y bueno, han pasado 20 años y aquí estamos los dos todavía, los dos seguimos hablando, como siempre, así que
También un honor para mí compartir contigo esta charla. Mi parte va a ser explicar un poco en qué estamos en Chile hoy día y cuál es mi visión con respecto al gran problema que lo estaba planteando hace unos años atrás ya llevo unos dos años por lo menos tratando de incentivar este tema, que no tiene que ver con que no se haga la preparación física. Creo que esa es una barrera que ya la estamos batiendo. Creo que es una barrera que hoy día se entiende y es importante, se ha hecho consciente. Así que pues, de aquí en adelante se puede empezar ya a pensar en cosas un poquito más concretas. Ya he logrado tener un diagnóstico más o menos bastante amplio desde de los años que llevo preparando este camino, y también digamos, colaborando en las distintas charlas para que se pueda entender cuál es el objetivo y desde dónde tiene que partir esta base. Como les digo, creo que es importante que ya se hayan sentado las bases, la intención. Ya no es un tema, un mito de que la preparación física puede estar por allá, si es que existe la posibilidad. Hoy día ya es una necesidad y se entiende como un gran porcentaje del apoyo a la formación de los basquetbolistas. La presentación, vamos a ver si se comparte la pantalla. Yo me imagino que ahora deben estar viéndola. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, yo la he nombrado hace ya un par de años como las nuevas tendencias de la preparación física en el baloncesto. Aquí ven a dos grandes equipos que se han logrado cosas, se han hecho proyectos, son jugadores jóvenes, son jugadoras jóvenes, se ha hecho una búsqueda de talento, etcétera, pero así todo, cuando tú llegas a preparar a estos equipos, en el caso de los adultos es distinto, ya que ellos son profesionales y prácticamente llega a que digamos, la competencia sea lo importante y el básquetbol sea lo importante, y te preocupas de aspectos como la alimentación, la prevención de las lesiones, etcétera. Pero en el otro caso, que son una planificación para poder clasificar un mundial y encontrarte con deficiencias que no debieran estar para poder llegar a un mundial, te preocupan, y bueno, han sido lo que nos hemos enfocado con el cuerpo técnico y que esperamos también con las selecciones de varones, con un trabajo bastante importante que se ha hecho en años anteriores con Churro, poder seguir avanzando en este camino, ya que sabemos que es clave para poder digamos, desarrollar aún mejor a nuestros deportistas. Se está trabajando hoy día en un manual, ustedes ya me imagino que están al tanto, principalmente enfocado en poder tener al fin un lineamiento transversal en el cual todos los entrenadores de básquetbol, preparadores físicos también, puedan de alguna manera tener una guía que permita el desarrollo del basquetbolista en toda su concepción. En el caso de la preparación física, me toca a mí hacer parte de esta preparación, y aquí lo que se ha planteado es un plan que tiene como desarrollo físico general para el básquetbol de Chile, desarrollar el potencial atlético de los basquetbolistas, principalmente aprovechando las fases sensibles para el desarrollo de las cualidades coordinativas, condicionales, estructurales y cognitivas. Esta es una propuesta que tiene 5 etapas en el proceso de aprendizaje y entrenamiento, las cuales deben ser desarrolladas en el manual. Esta es la introducción, de hecho, del manual, y que se han planteado de esta forma, ya que de alguna manera, como les decía, es una barrera bastante amplia que hoy día ya todos conocemos, la mayoría la han visto en las charlas, ya se ha comprendido, y por lo tanto tenemos que pasar por esta etapa. Es inevitable que no podamos hacerlo, ya que de alguna manera el saltarnos esta posibilidad va a hacer nuevamente que caigamos en el error de llegar a tener grandes deportistas en edades tempranas y no poder desarrollar el deporte hasta la edad adulta. Por lo tanto, es importante que desde ese punto de vista se pueda entender el caso de la preparación física, cómo debería ser, y va de la mano con la parte técnica sin dudarlo. Lo primero es un inicio activo de la actividad, en este caso del desarrollo de la preparación física. Tiene que haber una comprensión desde las bases de que esto es importantísimo. Nos estamos encontrando hoy día con deportistas que están llegando, por ejemplo, a mundiales y que tenían una deficiencia física notoria para poder llegar a competir, por lo menos. Las metas en estas categorías menores de alguna manera son bastante grandes, pero si no se hacen este tipo de procesos,
que es lo que se ha logrado hacer en este año, en estos 2 o casi 3 años ya, sería muy difícil y muy complicado poder mantener en el tiempo ese nivel de competencia y poder tener un desarrollo anterior de las categorías más pequeñas para poder evolucionar en el tiempo y llegar a ser sostenible en el tiempo, que es al final lo que queremos. De que todos sabemos de que de alguna manera hemos tenido grandes partidos, grandes participaciones, sobre todo en los últimos años en categorías jóvenes, pero el tema es hacer sostenible esto en el tiempo, es cómo hacemos perdurar no solo esta buena camada, sino el trabajo que todos ustedes han estado haciendo desde los clubes, desde los colegios, desde las selecciones, etc. Luego viene una etapa que tienen que ser los fundamentos del desarrollo físico. Esto lo pueden llevar directamente al desarrollo técnico. Tienen que estar los fundamentos entrenados y preparados, ya que de alguna manera, una vez que ya se inició activamente a los más chicos, tenemos que crear esta base de fundamentos que permitan que en el futuro no tener que estar aprendiendo cosas que ya debimos haber aprendido en esta edad temprana. Luego viene la siguiente etapa, que es la etapa de aprender a entrenar, donde no solamente el hábito de entrenar y comprender cuál es la gran posibilidad de poder desarrollar a un niño, hoy día en nuestro país se ve tardía, debemos hacer entender que los más chicos no pueden saltar esta etapa, deben entender que tienen horas de descanso, que tienen que nutrirse, que tienen que hacer tareas psicológicas, que tienen que hacer preparación física, que no todo es llegar a la cancha. Yo creo que el 80%, el 85% de las posibilidades de un niño cuando llega a la cancha está sin lugar a duda, es tomar un balón y lanzar al aro y estar mucho tiempo en eso, pero también hay otro porcentaje de tareas que tenemos que enseñarles, que es aprender a entrenar, porque resulta que después, cuando llegan a la etapa de los 18, 19, 20 años, nos encontramos con deportistas que no entienden el concepto de entrenamiento, y los entrenadores y los preparadores físicos les exigimos como si realmente fueran expertos en esta área, y resulta que nos hemos saltado etapas tan importantes como esta. Luego... Disculpa, Marcelo, estamos... Ahí está. Me dicen que si puedes abrir la diapositiva. ¿Abrir la diapositiva? Sí, porque no se ve. Claro. A ver, ¿eso? Ahí sí, Marcelo, vemos perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Vale. Entonces vamos a ver si podemos checar esto para que se... Ahí sí. Sí. Entonces, estaba hablando de la tercera etapa, que es la etapa de aprender a entrenar, y por lo tanto, cuando ya pasamos a esta etapa, que estos muchachos ya aprendieron a entrenar, recién estarían capacitados de entrenar para entrenar. O sea, ya teniendo una base de cómo sé que tengo que entrenar, ya podré entonces poder empezar a poder desarrollar el potencial de todas mis capacidades físicas que ya aprendí antes, que ya tengo una metodología, ya tengo un hábito aprendido, ya tengo las técnicas aprendidas, etc. No llegar, como les digo, de etapas adultas a ejecutar cosas que son fundamentales en la preparación física o en el desarrollo del básquetbol, y por lo tanto entrenar para entrenar se hace clave. Entender aquí cuántas horas tengo que entrenar, si tengo una lesión, dónde tengo que acudir, cuáles son las lesiones que tengo, entender cuáles son las dificultades con las que puedo encontrar, etc. Y una vez que paso esa etapa, debo entrenar para competir. Yo creo que en este entrenar para competir lo puse en distintas formas, al igual que el inicio activo, ya que es justamente una de las etapas en la cual se llega muy tempranamente en este país sin comprenderlo. Según mi experiencia y lo que me ha tocado vivir en este tiempo, en estos últimos años, es que principalmente esta es una nueva etapa. Esta es una etapa en la cual se encuentran con un entrenador que les va a exigir como si ya tuvieran todo aprendido, que les va a exigir tiempo, que les va a exigir concentración, que les va a exigir un montón de cualidades o capacidades psicológicas que debieran estar preparados. Por lo tanto, es una segunda etapa y que aquí tenemos que tener claro que no nos podemos saltar, ya que justamente entre la etapa anterior, que es la de entrenar para entrenar, y entrenar para competir, es donde se produce la brecha de jugadores muy jóvenes y que los podemos perder siendo muy talentosos para el deporte, para este deporte, y solamente por no comprender el objetivo de que lo que están haciendo ahora es competir, los perdemos. Deportistas que no logran entender y les cuesta un tiempo bastante prolongado en poder traspasar esta etapa.
Aquí me gustaría que ustedes también tomaran en cuenta este concepto y esta idea, que es un nuevo proceso, así como el inicio activo que está muy relacionado con el juego y el encantamiento del deporte, luego pasar por estas 3 etapas centrales que son las que van a formar los deportistas, y luego viene una nueva etapa. Y en esa nueva etapa tenemos que estar muy claros todos que prácticamente se parte desde cero, teniendo en cuenta que ya, suponiendo y teniendo en cuenta que ya se desarrollaron las 3 anteriores o las 4 anteriores, podríamos tener deportistas preparados para poder competir. Yo creo que aquí en esta parte, porque aquí ya me paso a la otra etapa, si hay 1 o 2 preguntas, encantado las puedo responder. Digan ahí, Felipe, no sé si tú te interesa 1 o 2 preguntas, y si no, sigo. Por lo menos en el chat no hay ninguna consulta. Perfecto. Hasta ahora. Muy bien. Bueno, esto es lo que viene entonces, lo que estamos preparando. Ya estamos bastante avanzados en el manual, en esta parte que es la que corresponde desarrollar mi responsabilidad. Aquí se ha preguntado a un grupo importante de entrenadores, están entrenadores argentinos, se les consultó a algunos entrenadores nacionales, preparadores físicos me refiero, que han tenido experiencia. Hay un preparador físico, el preparador físico que está con las selecciones españolas femeninas y que ha colaborado con estas características, también está consultado y está apoyando en esta corrección. Hay algunos preparadores físicos que son de los clubes de la Liga Nacional, que también están cobrando, son un grupo de 6 preparadores físicos, además de mi equipo de trabajo. Así que hay harta gente en la cual estaba pensando para poder desarrollar este plan y entregarlo lo prontamente posible. Ya tengo las correcciones de este grupo de entrenadores y prontamente ya entregaremos el primer borrador para que ya sea enviado, digamos, para que ojalá de que a un tiempo corto plazo lo tengamos ya en las manos de todos. Marcelo, Dime. acaba de llegar una pregunta. En los países con un básquet más desarrollado, los preparadores están reunidos en asociaciones para unificar criterios, métodos, evaluaciones, etc. ¿Lo creen necesario en Chile? Sí, lo creo totalmente necesario. De hecho, comentaba que este manual no solamente la gran, digamos, parte es mi responsabilidad, pero la consulta justamente en lineamientos generales, en evaluación principalmente, se ha consultado a 6 o 7 personas. Y es justamente el punto, porque en Chile no existe una asociación de, por ejemplo, de entrenadores de la condición física o de preparadores físicos. Muchas veces un preparador físico es un alumno, un exalumno, un nuevo, o una persona de amigo de, o otro entrenador que toma la función sin ser específico. Y creo que sería clave, hoy día sobre todo, entendiendo que esto es algo importante, parte clave del desarrollo de los deportistas, crear una especie de agrupación que tenga y que pueda entender los lineamientos generales para el desarrollo del país. Yo creo que la preparación física es la única que es transversal a todos y que los cambios podrían ser solamente en la forma de entregar o generar ese conocimiento o ese entrenamiento, ya que en el resto tenemos tendencia, depende de la filosofía del entrenador, depende de lo que el entrenador busque como meta, depende de las características del club, etc. La parte basquetbolística propiamente tal, hay una concepción transversal sin lugar a duda, pero tiene matices, más matices de las que podríamos ver en el desarrollo físico, que es principalmente un desarrollo genérico y específico para todos por igual. Por lo tanto, aquí creo que sería muy importante poder crear un grupo, una agrupación de estos entrenadores de la condición física que puedan coordinar estos lineamientos y de alguna manera hacer un aporte para el país, porque al final, como partí diciendo, para mí lo importante es un aporte para el país. Creo que la competencia entre clubes deportiva, en la mejor competencia deportiva, el hecho de que todos vayamos remando y apareciendo y generando una acción más colectiva como país, sin duda que al país le va a ir mucho mejor el rendimiento deportivo a nivel sudamericano, internacional, como quieran llamarlo. ¿Sí? Acá hay otra consulta sobre la diapositiva que está en pantalla. En cuanto al plan de desarrollo físico general para el básquetbol, contempla los elementos a considerar entre el proceso educativo y deportivo. Se entiende que para llevar a cabo entre estas 5 etapas es vital una conexión entre ambas dimensiones.
Sí, ¿Se totalmente. entendió? Sí, perfecto, se refiere a la parte educativa. Sí, Deportivo. deportiva. Sí, esto es transversal. Esto tiene que haber una conexión, por eso que se plantea como una línea de tiempo, principalmente, en el cual tiene que ir conectado una con otra. Si no, no podemos ir separados aquí. Aquí no hay una separación. Aquí van, en cada una de estas etapas van años de los años biológicos o cronológicos, van categorías, van colegios, van un montón de cosas entre medio que hacen de que esté conectada entre sí, tanto lo técnico, lo táctico como lo educativo, digamos. Esa es la idea un poco que sea transversal. Eh, Hay que entender que esta es la parte de un manual del básquetbol de Chile. O sea, todo esto conjuga en en un solo documento. Entonces, tiene que estar alineado y tiene que ser así. Ok. Bien. Vamos a seguir con lo siguiente. Bueno, con la propuesta un poco, la preparación física, digamos, desde mi punto de vista ahora, cómo la he ido viendo y cuál ha sido el proceso. Entendiendo que hoy día, sobre todo, la cantidad de tendencias y la cantidad de formas de entrenar, metodologías, eh, pensamientos distintos, técnicas nuevas, eh, herramientas, cualquier cosa, hacen de un poco perder la aguja y perder un poco la guía con respecto a qué es lo que corresponde en su momento y qué es lo que no. En el caso de las guasitas, nos hemos dedicado prácticamente 2 años en formar una estructura deportiva atlética. Hoy día creo que tenemos un equipo atlético, hoy día. Nos demoramos prácticamente 2 años en poder formar el pie. Ese es un tema que yo lo he explicado en casi todas las charlas en los últimos 3 años. 2 años para poder formar un pie deportivo, atlético, que permita que una basquetbolista pueda correr, lanzar, como queremos o como entrenadores que lo hagan, es mucho tiempo, desde mi punto de vista, perdido. Esto debería haber sido desarrollado, si no tuviéramos tenido un plan general, muchos años antes, que todos los clubes lo entendieran y sería mucho más provechoso ir avanzando en otras cosas. Eso es una cosa que yo le he repetido constantemente en la mayoría de las charlas. Hoy día lo hemos logrado, tenemos unas chicas que son muy atléticas, que tienen un pie muy reactivo, le hemos cambiado la técnica de la carrera, le hemos cambiado la estructura, tenemos que seguir trabajando porque las diferencias físicas todavía están, pero, por ejemplo, sí, como tengo este nexo con las españolas, nos hemos comparado, a pesar de que las comparaciones de este tema no tienen mucho que ver, porque al final lo que cuenta es jugar básquetbol, al menos estamos muy cerca a jugar de ese nivel. Y en el caso de los varones, me encontré con un equipo en Tunja y aquí en Valdivia, muy profesional, muy preparado incluso pensando en lo que es el cuidado del deportista. Por lo tanto, fue muy agradable poder entrenar con ellos y poder mantener la conciencia del objetivo. Eh, Creo que son jugadores que tienen claramente definidos cuáles son sus roles dentro del equipo, principalmente, y además que son muy responsables con respecto a eso. Así que son dos experiencias súper distintas, pero yo creo también que si hubiéramos tomado conciencia en esto mismo que estamos hablando de las chicas, de las guasitas, y lo hubiéramos llevado a este grupo deportivo que también trabajó, pero lo hubiéramos hecho de manera transversal, seguro que también tendríamos los resultados que tenemos y podríamos tener un aporte mayor. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta de un método tiene que ver con que los deportistas que están entrenados tienen un conocimiento de lo aprendido ya. Solo queda variar los entrenamientos y mantener el performance. Muchos de los deportistas, como les digo, han pasado por una cantidad hoy día en estos últimos 5 o 6 años, no me atrevería a decir, de una cantidad de métodos y herramientas y formas de entrenar distintas, que de alguna manera ya casi todos tienen conocimiento de los ejercicios, pero no, por ejemplo, de la técnica, ni tampoco de la especificidad, ni tampoco de cuándo ocuparlos, ni tampoco de realmente para qué los están ocupando. Si no lo logran, generalmente se retiran de la carrera deportiva, ya que seguramente habrá otro deportista que ya los puede superar, y eso es lo difícil, ¿quién los puede superar? Entonces nos encontramos con deportistas que pueden tener muchos años en una selección nacional o en un equipo de básquetbol, y que nunca los pueden cambiar porque no hay otro deportista que los relee, porque justamente toma tiempo en volver a preparar a un deportista joven que no ha sido preparado en las etapas tempranas. Por lo tanto, nos encontramos con deportistas que son muy longevos, que sin duda para nivel nacional son un aporte,
pero a nivel internacional nos quedamos con una brecha muy grande año a año que impide que pueda haber una sustentabilidad en el tiempo con respecto al desarrollo deportista para el país. La propuesta está relacionada con una combinación de los métodos, fuerza máxima con resistencia. Aquí hay una clara definición con respecto a lo que es la fuerza máxima hoy día. A lo mejor ya no son los RM que tomábamos antes, sino que tiene que ver con la capacidad máxima de mover una carga y en la mayor cantidad de veces posible. La velocidad funcional y en repetidas veces, por lo tanto, más que velocidad, después vamos a hablar de rapidez, ya que en este caso lo que tenemos que hacer es mover nuestras articulaciones lo más rápido posible y no estamos tomando velocidades, digamos, como saber cuánta distancia recorrer en un tiempo, sino qué tan rápido nos movemos. Y por lo tanto también la resistencia, la fuerza explosiva y el elástico explosiva. Entonces tenemos hoy día una combinación, el método que se está utilizando, de una combinación de métodos que hacen que ellos puedan permitir mejorar el performance de nuestros deportistas. Cuando me refiero a la nueva forma de ejecutar un entrenamiento, me refiero justamente a cuáles son los ejercicios que deberíamos estar desarrollando. Aquí en este lado está Felipe Contreras, perdón, se me saltó. Esta foto de Felipe Contreras, esta imagen, este video debe tener al menos unos 7 o 8 años, el cual lo que estamos haciendo es trabajar su fuerza máxima de un segmento. Un deportista que ya está sobre los 33 años en esa época, 32 años, y si se dan cuenta, los que logran percibirlo, tiene un problema en la estructura, con 30 años, a pesar de haber entrenado muchos años conmigo. ¿Qué hicimos? En el caso de los deportistas viejos, como él, entre comillas viejo, pero con 33 años, lo que tuvimos que hacer es trabajar su autogestión, que él empiece a gestionar su cuerpo. Este tipo de entrenamientos, que puede ser muy bueno para deportistas más longevos y mayores, podría ser perfectamente utilizado hoy día con deportistas jóvenes, que es lo que se llaman los entrenamientos funcionales, o con autocarga, o con banda elástica, o todas las formas de entrenar. En realidad, si se dan cuenta, esto que hoy día aparentemente podría ser súper normal, debería ser desarrollado también en edades tempranas. Nos encontramos con deportistas de entonces, 7 años atrás, y aquí está Isla, Papita, entrenando justamente previo al partido en Colombia. Este fue justo antes de irnos a Colombia, y el mismo ejercicio y la misma descompensación, trabajando con cargas desiguales de un lado a otro, con cargas bajas y no pudiendo soportar esas cargas, justamente porque la forma de entrenar lineal, constante, versus un deporte como el nuestro, que es súper acíclico, que tiene distintas formas de poder ser entrenado, impide de alguna manera que ese entrenamiento lineal hoy día tenga que ver con realmente un rendimiento deportivo. Entonces, al final, lo que nos lleva es a entrenar con cargas que son movimientos principalmente que afecten a la mayor cantidad de grupos musculares, que los mismos deportistas se autogestionen. Y aquí es un tema que nosotros hemos tratado de meter últimamente, que es el neuroentrenamiento o neuropsicoentrenamiento. Aquí lo que nosotros hemos insertado son 2 puntos claves en el movimiento. Uno, la emoción, que los deportistas tengan emoción de lo que están haciendo, que entiendan lo que están haciendo y que perciban esa emoción de la contracción muscular, esa sensación de que hay una carga distinta, y además de la sensación de qué músculo es el que estoy moviendo, qué músculo es realmente el que estoy activando. Si eso lo llevo a un entrenamiento, a un lanzamiento, a un movimiento defensivo, créanme que el foco y el objetivo del entrenamiento cambia. Nosotros empezamos a trabajar, como les digo, con estas cosas de la autogestión, la autocarga, con deportistas mayores, sobre los 30 y tantos años, porque ya eran expertos y tenían muchas lesiones. No sé si logran ver bien, pero aquí, Felipe, por una de las caídas, de las tantas caídas que tuve de rodilla, se le fracturó la patela, la rótula, y le salió ¿cómo se llama? Tiene una callosidad ósea tan grande que le generaba un desgarro, que fue el que al final lo retiró, un desgarro de gastrocnemia. Entonces tú tenías deportistas como estos, que al final lo que te queda es gestionar lo que quedó, administrar lo que quedó, cuando en realidad deberíamos estar en la última etapa deportiva, que es posterior a los 20, 21 años, ya entrenando con estas cosas y no pensando cómo entrenamos a un deportista que es viejo, que ya está todo lesionado,
que ya su cuerpo ya no tiene sentido que haga cargas máximas y lo empecemos a gestionar, versus deportistas como en esta foto. Aquí está Felipe Contreras a un lado, pero aquí está Franco, que jugó un par de años liga. Franco tenía 23, 22 años ahí, y lo que hicimos fue empezar a combinar este tipo de entrenamiento. Entonces, la posibilidad hoy día de poder entrenar a un deportista tiene que ver con combinar los métodos, tiene que ver con que hagan ejercicios de fuerza específicos o los típicos, tiene que ver con que ellos hagan multiplicidad de movimientos para que gestionen su cuerpo y la mayor cantidad de posibilidades que tienen de contracción muscular, y tiene que ver también con que se autogestionen y puedan entender qué es lo que están moviendo. Si logran entender y traspasar esa emoción y esas sensaciones en un ejercicio físico, créanme que después cuando tengan que traspasar esa emoción y esa sensación a un lanzamiento, a un deslizamiento defensivo o alguna acción deportiva como del básquetbol, que son múltiples, va a tener una condición mucho mayor. Hemos hecho cambios, por ejemplo, la sentadilla típica que la tienen que aprender sin duda, pero generalmente cuando te encuentras con un deportista, como en este caso el ejemplo acá, que ya tiene 20 años y que nunca había hecho una sentadilla y tiene problemas de ejecución y se va a lesionar la espalda, claro, lo que te corresponde es empezar a buscar otras opciones que hacen de que esa sentadilla o ese ejercicio pueda tener una mejor función, una mejor funcionalidad, una mejor característica. ¿Qué es lo que hicimos entonces? Nosotros nos pusimos a trabajar directamente con las guasitas y empezamos a buscar todas las formas distintas de poder hacer cargas y autocargas. Aquí no sé por qué lamentablemente no funcionó el video, pero después lo podríamos mostrar. Distintas formas de poder hacer ejercicios, no solamente la forma antigua que debiera ser aprendida, que es parte de la técnica, sino también la posibilidad de poder entender que hay muchas formas de hacer una acción muscular y que permitan que la contracción muscular acíclica del movimiento tenga una mejor calidad. Lánzala, que no se caigan los talones. Lo otro importante es, por ejemplo, el tiempo bajo tensión. Eso que vieron ahí, que podría ser que estupidez más grande, claro, es una estupidez, que está con una tremenda cantidad de kilos, y podemos ver a otro que también está con una tremenda cantidad de kilos. Y también tenemos de nuevo a Papita Islas trabajando con banda elástica, y nos damos cuenta que en realidad aquí lo que tenemos que trabajar son los tiempos bajo tensión, más que la cantidad de repeticiones, por ejemplo. Ejecuciones máximas pensando en capacidad de poder mover esa carga. La fatiga siempre va a ser específica para esas fibras musculares rápidas. Es solo para deportistas que ya están entrenados, adultos y adaptados a las altas cargas de entrenamiento, y no es utilizable para deportistas que ya no necesitan seguir aumentando, mejorando sus capacidades. No tiene sentido hacerlo. O sea, esto que está acá lo podemos entrenar, en el caso del video del tren inferior y el del remo con carga, para deportistas más adultos que tienen que ver con cuánto tiempo están bajo tensión, cuántos saltos hacen, cuánto tiempo dura, digamos, el tiempo de juego, cuánto tiempo dura una acción de básquetbol, y no hacer tremendas sesiones de entrenamiento que a veces no tenían mucho sentido. O tener que pasarnos a las bandas elásticas y así todo también entender cuánto tiempo está bajo tensión ese músculo. O sea, aquí las posibilidades a lo que me quiero referir es que tiene que ver todo con básquet al final. El tiempo bajo tensión tiene que ver justamente con hacer específico esa fibra muscular. Esto lo podrían perfectamente aprender los más chicos, no con ese nivel de carga, pero podrían perfectamente hacer entrenamientos que tengan que ver con ejecuciones máximas soportando el peso corporal, y entendiendo que el tiempo bajo tensión que tienen que ejecutar es realidad de juego con respecto a alguna acción. A cuánto tiempo una defensa, cuánto tiempo es una salida, una transición ofensiva, cuánto tiempo es lo que es conveniente, pero tiene que ser considerado este punto, ya que podría ser muy favorable para el desarrollo físico de los deportistas jóvenes. Lo último importante, porque ya se me está acabando el tiempo, tiene que ver con el concepto de velocidad. Esta es una diapo, aquí tuve la suerte yo de conocer a Francisco Seirulo, que fue una de las personas que me ayudó durante mi estadía en Barcelona, estando yo ahí trabajando en ese momento, colaborando más que nada con algunos deportes del Barcelona y estudiando al mismo tiempo, y Seirulo dijo una de las frases
claves que yo creo que hizo que yo pudiera entender un poco el concepto de la velocidad y entender qué teníamos que poder aportar y cambiar. Él me dice que es desarrollar una cualidad básica o no específica, en este caso para el fútbol. Estábamos hablando de, justo ese año estaba Alexis Sánchez en el Barcelona. No específica para el fútbol podría no ser lo suficiente para el requerimiento específico. En fútbol, si eres muy rápido, a lo mejor es contraproducente para el jugador, ya que puedes tomar una decisión demasiado rápida en relación a sus compañeros y puedes estar en un espacio que no debe y queda fuera de juego. Hay que utilizar la velocidad en términos que necesitan tus compañeros en el momento del juego. Por eso es un juego de asociación. Esto a mí me hizo mucho sentido, porque cuando yo iba a entrenar a Alexis Sánchez, en ese momento tenía la oportunidad, porque como estaba con él, entrenar, ver a ese equipo entrenar, el tipo se ponía a hacer piques de 100 metros y no le llegaba ninguna pelota, y hoy día si lo siguen viendo a él, él tiene que ir a buscar la pelota y volver a correr 100 metros más por un lado, ir a buscar la pelota de un lado y estar así todo el tiempo. Y después en básquetbol me pasó exactamente lo mismo, porque tenían un par de jugadores que eran muy rápidos, sobre todo los jóvenes, muy veloces, pero que siempre estaban fuera de la jugada, porque corrían tan rápido con respecto a los compañeros de equipo, tanto en fútbol como en básquet, que al final quedaban fuera de juego y no tenían ninguna relevancia como tal, digamos, porque ya habían perdido el tiempo, no los veían o simplemente habían perdido el juego y tenían que volver a defender. Entonces, aquí el concepto que tiene que ver con el concepto de la velocidad tiene que ver más que con la velocidad como tal, tiene que ver con la velocidad del juego y que todo el equipo entienda cómo ir de alguna manera con esa velocidad adecuada para que todos puedan interconectarse. Porque si no logramos eso, va a ser muy difícil que un jugador muy rápido, aunque ustedes quieran el más rápido de todo, pueda entrar en juego con el equipo. Hoy día, sobre todo, lo que se está buscando es justamente la velocidad de juego o la rapidez en la toma de la decisión. Y eso es clave para poder entenderlo, porque si no tenemos deportistas que están preparados para poder hacer que la velocidad de decisión o la rapidez en la toma de la decisión sea la adecuada, vamos a caer en problemas, ya que el juego hoy día cambió y es un tema muy, muy dinámico. Entonces, al final, lo que nos queda entender que esta velocidad del jugador, que es y la velocidad del juego, de alguna manera son las dos velocidades en las cuales podríamos estar interfiriendo, tiene que ver con que, claro, nosotros los preparadores físicos nos vamos a preocupar de todo lo que es el acto motor de correr o de hacer un movimiento, segmentario, global, inicial o por desplazamiento. Pero a ustedes como entrenadores les toca toda esta parte, que es la velocidad del jugador como tal, cuando tiene que actuar, la percepción, cómo discrimina la toma de decisión en el juego, defensivas, transiciones, ofensivas, interceptar, recuperar la pelota, etc. O sea, ustedes hoy día como entrenadores de básquetbol tienen una gran misión desde el punto de vista de la velocidad o de la rapidez del jugador y del juego, que son dos conceptos clave que ustedes tienen que hacer su aporte sí o sí. Nosotros como preparadores físicos nos vamos a preocupar de tener a sus basquetbolistas preparados para eso. Pero hoy día entender la velocidad como una capacidad de la preparación física es un error. Hoy día entender la velocidad como parte del jugador y el juego del básquetbol es clave. Por eso que es importante tener estos deportistas preparados para lo que ustedes desean. Y aquí es cuando yo me quiero remitir un poco a esto. Con Sebastián Herrera llevamos prácticamente un mes casi trabajando en el pie. Es un tipo súper rápido en el primer paso, súper reactivo, tiene un rechazo tremendo, es coordinado, etcétera, pero no da más de 3 pasos seguidos rápido, por ejemplo. Y el trabajo específico de Sebastián tiene que ver justamente con algo que se habría aprendido desde mucho antes, que tiene que ver con la fuerza del pie. Esto es tan simple como saber de que mi deportista tiene que poder mover su peso corporal muchas veces. Si yo le coloco 200 kilos, 300 kilos en la espalda para que haga una sentadilla profunda y se mueva, no va a servir de nada si el pie no es reactivo. Y ahí es cuando yo en la mayoría de las charlas, los que han estado visitándome las últimas veces, he puesto el punto, ya que por suerte he ido mejorando mucho. Esto he ido mejorando, ya llevamos 2 o 3 años trabajando en esto a nivel de, digamos, de las capacitaciones, y me he dado cuenta que esto ha ido cambiando mucho. Tenemos que seguir caminando aquí, porque si desde el pie no armamos al basquetbolista, podemos querer tener las mejores rodillas, las mejores caderas, los mejores hombros, pero no va a poder mover nunca a uno de estos tipos, sobre todo, volviendo a la diapositiva anterior, que lo que ustedes buscan es justamente tener un jugador muy rápido, muy veloz,
y un jugador digamos, se adecue al juego rápido. Por lo tanto, desde la preparación física, nosotros nos estamos preocupando justamente de este punto, de lo que es digamos, la reactividad del pie. Ya está de más decir que digamos que ya no hay una lógica con respecto a las fases de la velocidad. Si esto fueran las fases de la velocidad, tenemos 4 fases. La primera es la reacción, la segunda es la aceleración, la tercera es la velocidad máxima y la cuarta es la pérdida de la velocidad. Si fuera un campo de fútbol, cae perfecto, pero como estamos hablando de deportes colectivos, el campo handball, hasta la aceleración, y el campo de básquetbol es mucho más pequeño todavía. Por lo tanto, nuestra pega hoy día, lo que ustedes están buscando 100% son reacciones y aceleraciones, y además, desde el punto de vista de la lectura de juego, la toma de decisión. Así que para poder hacer eso necesitamos tener, sí o sí, formar los entrenadores, por favor, cuando tengan un preparador físico, o los preparadores físicos que están aquí escuchando, si no tenemos un pie reactivo y no hacemos un cambio en esto, va a ser muy difícil que podamos competir en altas velocidades de ejecución de juego, porque es lo que se requiere. Es donde tenemos un problema de que constantemente la petición de los entrenadores es justamente tener un equipo rápido, un equipo veloz, y el diagnóstico que yo ya llevo haciendo hace muchos años en Chile es justamente este, y creo que podemos mejorarlo y podemos salir adelante con esto. Las diferencias que vamos a poder encontrar desde la preparación física, entonces, que en atletismo tenemos una frecuencia más alta, una amplitud del paso muy alta, elevar las rodillas muy arriba y un centro de gravedad muy elevado. Resulta que en deportes colectivos la frecuencia de los pasos tiene que ser mucha, pero la amplitud es más corta, se elevan menos las rodillas y el centro de gravedad va más bajo. Entonces también a nosotros los preparadores físicos, hoy día los que están ahí atentos, nos toca cambiar la forma de correr. Nosotros desarrollamos, yo la he ido también traspasando en estos años, y también va a ir incluido en el manual el método que estamos planteando para enseñar la técnica de la carrera para deportes colectivos, en este caso para el básquetbol, y poder llegar a esta apreciación. ¿Sí? Esto va a permitir, de alguna manera, para que no cometamos un error, esto no quiere decir, ojo, que no le enseñamos a correr en la primera etapa, pero una vez que vayamos avanzando en las etapas de formación, tenemos que llegar a esta característica, ya que es la que permite que los cambios de dirección sean más explosivos, que todos los desplazamientos que ustedes pidan se puedan realizar, que la velocidad de juego y la velocidad óptima de transición dentro del campo sea la ideal. Así que esta es como la propuesta, digamos, que tiene que ver con varias cosas, una principalmente relacionada con la combinación de métodos de entrenamiento en pro del básquetbol, teniendo en cuenta los tiempos reales de ejecución, teniendo en tiempo digamos, la autogestión, teniendo en claridad la emoción, las sensaciones, y por otro lado entendiendo que si no tenemos un desarrollo de la velocidad, digamos, relacionada, digamos, entre entrenadores y preparadores físicos concreta, no vamos a poder lograr hacer ese cambio. Ahí después ustedes pueden mirar ahí, revisar, de que de alguna manera este tipo de entrenamiento no son nuevos para nada, pero revisen las técnicas de tiro de algunos modelos de los gold estándar. Para mí, bueno, Jordan por mi época sin duda el super hiper gold estándar, pero él trabajaba mucho justamente este tema de la técnica de la carrera, pero la diferencia de él, de la carrera de Jordan con la carrera de Curry, cambió justamente en esto, en la forma de poder lanzar, de poder moverse de otra forma, y porque cambia también la forma digamos, estructural de esta técnica. Así que eso es importante que se entienda. Esto va a estar explicado en el manual que vamos a enviar, porque es importante de poder realizarlo. ¿Ya? Marcelo. Bueno, teníamos 30 minutitos y me pasé en uno. En unos Marcelo, cuantos. hay unas preguntas. Dime. Para ver si las puedes contestar brevemente. Sí. Una pregunta dice: Marcelo, buenas noches. Me interesaría saber cuáles son los patrones o cualidades motrices que debiesen tener las chicas de categoría mini para avanzar a la categoría infantil. Vamos a buscar. Ahí el método Carlos responde. Ok.
No, no, Ya, no. eso Vamos a responder, lo vamos a va a responder. responder. Vamos a responder. Mira, es que aquí yo no sé si yo no estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? No, no, no. Ya, Ezequiel. ya, perfecto. Lo que pasa es que dependiendo de las categorías, pero por ejemplo, en el caso de los niños y las niñas anterior a los 11 años, más o menos, eh, puede haber una similitud en el género, no hay problemas con respecto a lo que es el desarrollo de la actividad común. ¿Ya? Después de eso viene un cambio y hormonal principalmente favorable hacia las mujeres, que hace que uno pueda ir trabajando en forma un poquito más acelerada algunos conceptos. Pero lo que es niñas de 7, 8 años, en realidad principalmente tiene que ver con la motricidad global, con carreras, cambios de direcciones, con atrapadas, con lanzamiento de objetos, desplazamiento de distintas formas, reptar, rodar, saltos de altura, longitudes, trepar, sortear obstáculos, esquivar, driblear, voltereta, adelante, atrás, un montón de situaciones. Y, por ejemplo, el skipping y la coordinación de pie enfocado sobre todo en la parte anterior del pie, por lo que estamos hablando de la técnica de la carrera. Luego viene el equilibrio como gran tema, sobre todo de la zona media y los ejercicios de propiocepción de nivel 1 y 2, la organización espacial, relaciones topológicas, adelante, arriba, abajo, etcétera, y habilidades condicionales relacionadas principalmente con circuitos de agilidad y también lo que hablamos de rapidez como de coordinación. Aquí lo importante es, por ejemplo, empezar a ver el tema ya de un tema que en el futuro vamos a empezar a conversar, que es el tema del ojo director ya, y aprender el tema del salto libre como gran objetivo, digamos. Pero tiene que ver con mucho de lo que es la combinación todavía en la última etapa de lo que es la motricidad global y sobre todo empezar ya a formar desde esa edad la parte anterior del pie. ¿Sí? Y una pregunta que también está relacionada con la misma de recién. En el manual, ¿en qué categoría van a proponer la incorporación del trabajo de control motor? En la categoría ¿Sí? control motor, esquema corporal, motricidad fina. Sí. Todo esto viene desde el inicio activo, desde los 4 a los 6 años. Todo lo que es el manual el inicio activo parte de los 4 a 6 años. De la segunda etapa es la etapa de los 7 a los 9, luego en la etapa digamos, del aprender a entrenar, ya son niños entre 10 y 12 años, niñas hasta los 11, luego en la siguiente etapa viene la etapa de los 13 a los 16 y posteriormente la etapa superior a los 16 años. Por lo tanto, es un manual que yo estoy proponiendo que parta desde los 4 años en adelante y casi todas las dos primeras etapas están relacionadas con el desarrollo motor. Muchas gracias, Marcelo. Quedan más preguntas, pero le vamos a dejar a Ezequiel que pueda exponer su presentación. Le recordamos a todos que abajo hay un link donde pueden hacer las preguntas previas para que al final de la charla de estos dos grandes profesionales la puedan responder. Bueno. Así que invitamos a Ezequiel a que continúe. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. La pantalla se ve porque yo la tengo completa acá. ¿Se ve la pantalla bien ahí como para continuar también? Se ve perfecto. Se ve el método CAP, está muy bien. Bueno, primero felicitarlo a Marcelo por la exposición y cuando estábamos un poquito trabajando entre el día de ayer y hoy, cómo íbamos a coordinar un poco la presentación para que sea un poco más dinámica para los profes que están presentes, para los entrenadores. La idea era que él hable mucho más sobre los conceptos técnicos y yo me voy a volcar un poco a contarles de este camino que hemos recorrido desde el año 2015 hasta el año 2019 con la Confederación Argentina de Básquetbol, que ya con Silvio el viernes pasado estuvieron charlando. Bueno, yo voy a hablar un poco más de lo específico y contarle un poquito cómo está el sistema, qué nos hemos encontrado en la estructura del básquetbol argentino. Pero antes que nada quiero agradecer a la Asociación de Entrenadores de Básquetbol de Chile, agradecer también a la Asociación de Entrenadores, agradecer a la Federación y por supuesto agradecerle
al nexo que ha sido para que uno pueda estar acá, que es a Cristian Santander. Así que, más que nada, Marcelo decía que en el año 2001, 2002 fue la primera vez que nos conocimos. ¿Y por qué traigo referencia a esto? Porque yo soy un producto de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol, ¿no? Dentro de la cantidad de productos que ha generado el básquetbol y la Liga Nacional, entrenadores, árbitros, kinesiólogos, médicos, entrenadores, preparadores físicos. Y en esa época yo era preparador físico de Fernando Buró. ¿Y por qué marco esto? Porque el otro día lo escuchaba en una charla contando de cómo ellos fueron desarrollándose con Rubén Magnano, con Guillermo Vecchio. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que sí nosotros observamos como entrenadores es que te van pasando ciertos legados, ciertos conocimientos, ciertos contenidos, y sobre todo te van poniendo la vara alta para que todos podamos superarla. Nosotros en ese momento, ellos, me acuerdo, hablaban de programas internacionales, porque ellos estaban en el ROCE internacional, y bueno, lo que nosotros pudimos hacer y plasmar con esta nueva organización fue llevar adelante la posibilidad de escribir, que es un poco el camino que yo estoy observando que están tratando de generar, ¿no? Ese cambio cultural. Y ese cambio cultural se tiene que transformar con ciertas reglas, con ciertos programas, que muchas veces a algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar, pero en definitiva, vuelvo a insistir, marca una posibilidad de vara, de los que vengan traten de superarla, mejorarla, y me parece que eso es lo importante de este camino que yo estoy observando, que está empezando a realizar, ¿no? Todo lo que es esta unión que uno observa del básquetbol chileno. Silvio Santander, como jefe del Sistema Formativo Nacional, él me convoca a mí a trabajar, ya habíamos trabajado juntos en Lanús, entonces partimos de la debilidad. Lo primero que me dice, mira, nosotros cuando vamos a los torneos internacionales, yo veo que desde el punto de vista físico nos superan muchísimo, sobre todo en la edad de 14, 15, 16, 17 años, o sea, torneos sudamericanos, panamericanos y mundiales, pero sobre todo la diferencia la ves cuando vas a un torneo mundial de la categoría 17 y cuando jugás y te enfrentás a la raza negra o te enfrentás a los sistemas. No, raza negra, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, algunos equipos africanos, algunos equipos españoles con la posibilidad de incorporar jugadores, canteras incorporan a sus jugadores africanos y los luego nacionalizan. Y hoy te encontrás a veces con sistemas de trabajo, Australia, Francia, Serbia, Croacia, que van un poco mutando los países del este, pero te encontrás con esa realidad. Luego vas creciendo un poco más en tu organización y el sistema de lo que es la Liga Nacional nos hace ponernos más a la altura de esas organizaciones o a la altura física de esos equipos, porque ya los chicos que están en el sistema federativo argentino la componen 23 federaciones, con más de 60 asociaciones y unos 1.300 clubes que componen el sistema federativo, y ahí está la Escuela Nacional de Entrenadores de Básquetbol con 6.000 entrenadores. Ese sistema nutre, pero llega un momento que la calidad nosotros la vamos encontrando cuando son incorporados esos jugadores al sistema de entrenamiento continuo, regular, de día a día, de oposición de alto nivel, donde nuestros jugadores crecen desde el punto de vista físico. Yo le voy a pedir si pueden apagar el micrófono a alguien porque tengo interferencia. Bien. Con respecto a los contenidos del programa, que es un poco lo que hablaba recién Marcelo, nosotros en nuestro programa, que no es un manual, ¿no? Nosotros planteamos un programa de desarrollo que es en base al diagnóstico de las distintas situaciones que nosotros vamos encontrando. Entonces, dentro de esos contenidos hay una serie de propuestas que acá la ven, esto es ya parte de lo que es el índice del programa, pero hablo de un programa, ¿no? Con lineamientos, cómo se puede trabajar la fuerza, como decía recién Marcelo,
la fuerza reactiva, ¿no? Sobre todo el tema de la asociación que nosotros hacemos muchísimo, y la característica que uno le gusta mucho, que es asociar todo lo que es la preparación física a la técnica individual. Entonces ahora vamos a empezar a ver, nosotros lo que más necesitábamos es desarrollar jugadores que luego atiendan a otra debilidad muy grande, que es la técnica individual. Recién le hacían una pregunta a Marcelo sobre el control motor, y Marcelo le respondía correctamente. El control motor, que en definitiva son los gestos técnicos, esto aparece de edad inicial, ¿no? Lo que nosotros en el mini básquetbol iniciamos a los 4, 5, 6 años, donde empiezan los primeros pasos de la motricidad específica, combinado con el balón, con 2 balones, con estas nuevas tendencias, la neurociencia, el globo, los aros, los colores, las señales auditivas, visuales, pero en definitiva ahí empieza ese juego entre la técnica y la preparación física. Otros aspectos importantes que nosotros planteábamos es en base al mensaje que vincula al básquet argentino con sus jugadores que han marcado un camino, ¿no? Emanuel Ginóbili, Luis Escola, como 2 referentes que hablan constantemente de los cuidados del jugador. Otro tema que recién lo hablaba Marcelo, ¿no? El cuidado, que es clave. Cuando mucha competencia tenés, como el caso hoy para los entrenadores que he visto acá que están y siguen mucho la Liga Nacional, hay muchísima cantidad de juegos. Y el juego, cuando vos tenés tanta cantidad de juegos, ese modelo americano de jugar mucho, olvidarte del resultado, ¿no? Eso hace que vos tengas, necesites de muchísima logística. En un país como el nuestro, como el de ustedes también, con tanta cantidad de metros de extensión, cuando los presupuestos no funcionan bien, ¿qué sucede? Muchas horas de viaje en autobús, ómnibus, cuando los presupuestos por ahí flaquean, los medios de recuperación que son claves, y los medios de recuperación y de control y seguimiento de los jugadores, estamos hablando de un staff multidisciplinario, una estructura horizontal, cuando eso flaquea la competencia, cuando vos jugás mucho es importantísimo la inteligencia del jugador, y ese es el punto, ¿no? Jugadores inteligentes que se sepan cuidar para prepararse, jugadores inteligentes que sepan autogestionarse la carga, uno de los puntos que marcaba Marcelo, ¿no? Jugadores que sepan qué es lo que necesitan comer, jugadores que sepan que necesitan dormir la cantidad de horas adecuadas. Entonces, eso es importantísimo hoy en la formación de los jugadores. Nosotros esto lo inculcamos constantemente en nuestros jugadores de formación, ¿no? Ser inteligentes, aparte de ser fuertes para el choque, para la oposición, ser rápidos, como marcaba Marcelo en el momento de accionar, y ser también coordinados para ser un buen jugador mano izquierda, mano derecha, arrancar para el lado izquierdo, arrancar para el lado derecho, fundamentalmente ser inteligente. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones que nosotros pudimos realizar durante este periodo del año 2016 al 2019? Nosotros planteamos un plan estratégico. Voy a pasarlo rápidamente, pero estos ya son los planes de acciones que nosotros fuimos generando. Principalmente nosotros en el desarrollo deportivo, que es lo que nos estamos focalizando en esta clase, el diagnóstico deportivo, ¿no? Esto que nosotros hablábamos mucho dentro de los entrenadores, profes y distintos estamentos del básquetbol, que veíamos que nuestros jugadores talentosos, aquellos jugadores que marcan la diferencia, estaban por arriba de los 80, 90 o 100 juegos al año, lo cual interfería en su desarrollo, por un lado motriz, ¿no? En la toma de nuevos fundamentos técnicos, de cómo moverse, de cómo desplazarse, de cómo incorporar herramientas técnicas al juego, y por otro lado, este diagnóstico que nosotros observábamos, ¿no? De muchísima cantidad de juegos, interfería en el desarrollo estructural, kilos sobre todo, ¿no? Y esa diferencia entre masa muscular y masa grasa, pero sobre todo en los kilos. Y los kilos, cuando hablamos de la representación de lo que sucede en el juego de chocar, de poder colisionar, de poder ganar espacios. Bueno, y otro de los factores importantes de accionar, como hablaba Marcelo. ¿Dónde podíamos nosotros interferir o tener una intervención en las distintas estructuras del básquetbol nacional? Bueno, la estructura federativa, como nosotros recién se lo nombrábamos, ese componente que recién describía.
los torneos nacionales de selecciones y clubes, acá todas esas 23 federaciones hacen un filtro luego para llegar a los torneos nacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Categorías U13, U15, U17 y U19 pasan luego de jugar sus torneos provinciales, estaduales, pasan a instancias nacionales donde terminan en un torneo final de 6 equipos donde juegan los mejores equipos del país. Ahí tenés torneos por clubes. Y también los torneos nacionales donde las 23 federaciones van y compiten durante 7 días. Bueno, ahí tenés formas de intervenir, puedes evaluar, nosotros podemos ir con nuestros profesionales a tomar muestras, sobre todo de talla, envergadura. Lo